De registro simple a registro ampliado. En la elaboración de registros como lo propone Piedad 1997, se apoya de una simbología, misma que fue tomada del texto de Rockwell y Mercado 1980. Pero se han hecho adaptaciones a la realidad de los registros realizados en la recuperación de la propia práctica docente. Registro simple. La integración de la información para reconstruir el hecho cuidando que sea una descripción y en la medida de lo posible no valorar, en caso de hacerlo marcarlo claramente con la simbología. ¿Cómo saber cuándo tenemos un registro simple? Una vez que terminamos la columna izquierda tenemos un registro simple, y estamos listos para contestar a la pregunta, ¿qué está sucediendo aquí? Registro ampliado. De las notas de campo y en un plazo no mayor de 24 horas a partir del momento de la observación, tendrá que hacerse un registro que intente dar cuenta de todo lo que pasó en la sesión, integrando datos derivados de las notas de campo, de las observaciones registradas solo en la memoria, de otro tipo de información adicional como comentarios informales durante los recesos, etc. En este registro es donde se construye el dato. Se inicia con la organización dentro del formato y con la utilización de símbolos para identificar los hechos. ¿Por qué el registro ampliado en dos columnas? La lógica de elaboración del registro ampliado en dos columnas obedece a la necesidad de distinguir los hechos de la interpretación que se hace de ellos, esto es, la evidencia y la ubicación inmediata de la afirmación que se hace a partir de ella, incluso desde una visión rápida al escrito que pueden identificar las conexiones elaboradas y fundamentadas. Este tipo de análisis es importante porque va guiando la construcción del dato y en un momento posterior, la caracterización de la práctica docente. Proceso de análisis del registro simple a ampliado. El registro permite congelar la situación, reconstruir el hecho y darle sentido. Por lo tanto, si un docente inicia un proceso sistemático de recuperación de su práctica, es imprescindible que registre. Propongo la organización del registro cuidando que esté en tres partes. La ubicación, la intención es señalar las condiciones en las que se realiza el registro y cualquiera lo entienda, el contexto y el propósito. Reflexionemos con el registro. El docente que investiga su propia práctica está alerta a las conversaciones informales que cotidianamente se dan en la labor docente, como lo expresa Woods 1987. Para efectuar la reflexión a mayor profundidad en el registro ampliado, incorporamos con el nombre de acciones. Identificaremos en esta columna las acciones del docente en esta unidad de análisis. Identificamos el propósito de la acción docente. El trabajo de campo, el análisis de los datos y la redacción de textos son momentos que se dan simultáneamente en el proceso de investigación, como lo señala Hernández. En el análisis de los datos nos conduce a incorporar una nueva columna que titularemos Propósito de la acción. Aquí se explica a detalle qué propósito pedagógico realiza el docente. Conceptualizamos las acciones del docente. En la columna de las acciones del docente, han nombrado o definido con algún concepto la intervención del maestro. Esto se da a partir de una explicación personal del concepto que parte del sentido empírico. Enriqueceremos el registro ampliado con una columna más con el nombre de concepto empírico. Conforme al ejemplo siguiente, el docente evalúa, ¿qué entiendes desde tus saberes previos? Que es evaluar y se escribe en la columna. Conceptualizar la acción del docente teóricamente. A partir de la columna de acciones del docente, colocaste un concepto de intervención del maestro. Conforme al siguiente ejemplo, el docente evalúa. Se va a investigar a partir de un teórico en qué consiste, o cómo define evaluar en la séptima columna. Como se aprecia en el ejemplo siguiente. Hasta aquí,
Se ha explicado un proceso del registro simple al registro ampliado, aplicado a una unidad de análisis. Como te darás cuenta, el proceso es arduo en la investigación de tu práctica personal, pero es necesaria para dar el rigor científico que valida la muestra y sistematice tu proceso que conduzca a la categorización y posterior, a la caracterización, finalmente a la problematización.